Chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de su podcast favorito, su podcast Acá Entre Nos, en el tercer episodio de este podcast. Antes de nada, pues agradecer porque llegamos a la meta gigantesca de 250 subs, 150 subs en el canal, así que pues muchas gracias ahí a toda la gente que está apoyando y pues ya pronto a los 200, ¿no? En esta ocasión nada más estamos, pues los que más valen, ¿no? Del programa. Y tampoco nos pueden ver es porque ¿cómo se llama? Entrevista que nos iban a hacer en Chicago, en Estados Unidos, pues hubo un accidente y pues están en el hospital algunos, así que pues no pudieron estar aquí. Pero bueno, y pues yo quedé Sí, deformado sí, de la claro, gente muy importante. Y pues, Claro, yo quedé deformado de la cara y pues mañana me lo voy a operar y Karel pues por mala conexión. Eh, pero bueno, pues me presento, yo soy Jorge, para los que no me conozcan, y pues estamos aquí en nuestro tercer episodio de nuestro podcast, y pues en esta ocasión mi único acompañante es el señor Karel González. ¿Cómo estás, Karel? perfectamente bien, hemos tenido un poquito de problemas para establecer conexión hoy, pero pues aquí estamos, cumpliendo como cada semana. Exacto, porque con Infinitum tu internet irá mal. Pero bueno, ya hablando en serio, pues bueno, por razones más de fuerza mayor, pues no pudieron estar algunos de nuestros compañeritos aquí en el podcast, pero pues ya la próxima semana estarán, y creo que la próxima semana es hasta con invitado, así que pues va a estar bueno. No Y se bueno, lo pierdan. exacto, no se lo pierdan. Y como ya saben, pues tenemos nuestra sección de noticias, y voy a empezar yo. Y algo ¿cómo se llama? Que es muy grave que está pasando y que de hecho ya desde hace tiempo, pero pues ahorita volvió a ser noticia. El pasado fin de semana aparecieron 19 personas calcinadas en el estado de Tamaulipas, y pues deja más en claro la violencia que surge en la frontera del país, en la frontera con Estados Unidos. Es un tema que ya habíamos hablado antes en otras noticias de pues toda esta exportación de armas ilegales, de droga que viene de Estados Unidos para acá y de México para allá. Entonces, pues, este tipo de cosas pues siguen pasando y pues está feo que estén sufriendo esto las personas que están ahí en las fronteras de ambos países. También en Venezuela acaba de surgir una disputa por una zona que se llama el Esequibio, no, Esequibo, si no lo pronuncié mal. Aún así lo voy a poner ahí en ¿cómo se llama? Pues en edición. Esta zona se ha disputado entre Venezuela y Guyana, el país Guyana, que también está en Sudamérica. Y siempre se la han disputado. De hecho, esta disputa territorial lleva más de 180 años. Pero ahorita en esta zona de Esequibo acaban de encontrar petróleo. Entonces, pues, con más razón, Venezuela quiere como retomar esta parte de territorio que según ellos le pertenece, ¿no? Entonces, pues esto puede incluso a llegar a un conflicto armado. Esperemos que no llegue así, pero bueno, pues ahí está la noticia. Y pues algo que nos quieras contar, Karel, antes de llegar a la última noticia. Les platico un poquito. El día de ayer, un grupo de inversionistas, por así llamarles, pusieron en jaque a todo Wall Street. Estas eran personas entre los 16 y los 25 años, ¿no? Y todo esto fue organizado entre la comunidad de la aplicación de Reddit. Y ojo con todo lo que hicieron. Empezaron a mover divisas nada más por así decirlo, jugar, ¿no? Vaya, empezaron a invertir fuertes cantidades de dinero pasando de una empresa, vendiéndolas y comprando a otras, haciendo que las empresas vayan decayendo en sus acciones. Y hicieron ir a muchos empresarios y estaban haciendo ricos a microempresarios y pues son como unos Robin Hoods, pero aún así creo que no se debería de jugar con la economía de ese modo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar en un futuro con respecto a esto? Exactamente, entonces pues ahí también estuvo eso de tendencia. Y por último, estas dos noticias, esta que se me hizo interesante y pues la típica de tremendo zafarrancho que se acaba de armar en Ecuador, porque el ministro de Salud quiso vacunar primero a sus familiares pues como a otras personas, ¿no? Entonces, obviamente, pues en todos los países se está llevando un control
en este ámbito de la vacuna. Entonces ya varias personas están así, ¿cómo decirlo? Ya hay como un programa, vaya. Primero, no sé, el personal médico, después las personas mayores de 60 años, después de 40 para arriba, luego de 30 y así, ¿no? Pero lo que hizo este Juan Carlos Ceballos es que pues decidió primero vacunar a sus familiares, ¿no? Que aunque pues ahora sí que es algo que cualquiera querría, pero pues no se debe de hacer, ellos también tienen que esperar pues este turno, ¿no? Y aparte, Ecuador hasta el momento ha recibido apenas 86,000 dosis de la vacuna, que no son bastantes, ¿no? Ah, y de hecho nada más han podido vacunar a 43,000 personas porque cada paciente requiere 2 dosis. Y pues por Sí, esta claro, misma... requiere la vacuna y como tal un refuerzo, me parece, ¿no? Exactamente. Y por esta decisión que tuvo el señor Juan Carlos Ceballos, pues fue destituido como ministro de Salud en Ecuador. Entonces, pues sí se tomaron cartas en el asunto, ¿no? Y por última noticia, que esto es bastante triste, en Perú, desde el año 2016 han cerrado 50 universidades por falta de calidad. Entonces, pues está feo eso, ¿no? En cuestión de educación, ¿o qué opinas, Karel? Está horrible, ¿no? Yo pienso, bueno, no sé qué haría yo si llegara a estar en la silla presidencial. La verdad es que es un trabajo muy complejo dirigir una nación porque siempre hay desacuerdo, siempre hay conflicto. Y como dicen comúnmente y vulgarmente en México, ningún chile les embona. Pero yo creo que si algo se tiene que invertir es en educación. Vaya. ¿Por qué? Bueno, pues una persona preparada, una persona con estudios, una persona que no es ignorante, obviamente no se va a ir por la guerra, obviamente no va a preferir la guerra. Por el contrario, que si tú no les das una educación, si tú no les das una educación buena, de calidad, no vas a formar profesionistas y eso los va a obligar a valerse por sí mismos en el mundo real, a buscar alternativas, salidas, porque no se van a quedar ahí cruzados, ¿no? Y pues al momento de tú quitarle las escuelas donde estudiar, las universidades, pues estás quitándole el futuro a muchos niños, a muchas personas, estudiantes. Y pues es una situación pues lamentable y como te digo siempre, no sé dónde vaya a parar esa decisión, pero creo que deberían darle un poquito más de peso a lo que es la educación. No solo ahí, sino en otros países también tenemos a México incluidos en ellos, ¿no? Que no tiene tanto peso la educación como lo tiene el fútbol o cosas así. Pero nada más que ahí sí con el fútbol no te metas, por favor. Ah. No, pero sí, bastante cierto lo que dice Karel. Y aparte, ni siquiera lo triste es como por falta de presupuesto o cosas así, ¿no? Que de hecho eso también es bastante triste. Fue por falta de calidad. O sea, de que no hay suficiente educación de calidad. Así que, pues eso está bastante malo, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve que vayas a una universidad donde no vas a aprender nada? Robar clases online. Ajá, clases online. Pero bueno, pues como no pudieron estar hoy nuestros compañeros, como ya habíamos dicho, pues aquí mi compañerito Karel y yo dijimos, pues ¿de qué hablamos tú y yo, no? Teníamos un tema bastante bueno que era el de la vacuna, porque pues ahorita ahí pues ha salido esto de si te vacunas o no y así, pero decidimos irnos por otro tema. Ese a lo mejor lo dejamos para después o para un podcast que está planeado que ojalá que termine el COVID pronto, pues hacer como pues resumiendo todo esto del COVID, ¿no? Pero hoy decidimos tocar uno de los temas más, yo le diría controversiales, no solo de la actualidad, sino de la historia, porque yo creo que es algo en lo que nuestra... Básicamente lo que se ha basado nuestra humanidad desde el Exacto. principio. Pues no tanto de que Nuestra se haya basado necesidad en eso, de creer. es que podría ser, o sea, y de hecho este es un buen inicio. Obviamente, bueno, para ya aclarar a la gente que a lo mejor uno dije, pero ¿de qué van a hablar? Pues Eh, obviamente del fútbol. obviamente el fútbol, pues ¿cómo crees? Vamos a hablar pues de Dios, ¿no? No vamos a hablar de un Dios en específico, porque yo creo que eso ya es meterse, bueno, en un momento sí, pero no, vaya, no vamos a avalar o desmentir la existencia de tal Dios. Eh, pero ahorita nosotros
Mira, vamos a hacer la primera pregunta para ya no hacernos tantas bolas. Recuerden que ¿Ah? estos temas son de carácter personal, por si alguien se gusta ofenderse. Estamos dando solamente nuestro punto de vista, no estamos diciendo que nada esté bien ni que esté mal. Exactamente, mi buen Cuarel, esto es ahora sí que opinión de cada quien. Pero bueno, vamos a empezar con la definición de qué es Dios. Primero, antes de dar nuestro concepto de Dios, Karel y yo, o sea, propio, pues vaya, según San Google, el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios, del latín Deus, eh, es ser celestial, que hace referencia a una deidad suprema. El diccionario de la lengua española lo define como el ser supremo en que las religiones monoteístas en las religiones monoteístas es considerado como hacedor del universo, o como nombre genérico minúsculo inicial, deidad que han dado culto a diversas religiones politeístas. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal en las religiones teístas y deístas. Pues vaya, básicamente el concepto que tenemos de Dios es un ser que lo puede todo, que está en todas partes, que lo sabe todo, que lo es todo y que por él estamos aquí, ¿no? ¿O quisieras agregar algo a esa definición, mi buen Karel? Pues no hay nada que debatirle esa definición, creo que es algo muy, muy objetivo, ¿no? No lo pudieron describir mejor. Exactamente. Y pues para esto no es necesario pues decir, específicamente este Dios, no. Simplemente yo creo que a todas las personas, por así decirlo, o a todas las entidades que se le ha llamado Dios, pues comparten estos atributos. Pero bueno, Karel, quisiera empezar preguntándote a ti, para ti, ¿qué necesita o qué necesita tener algo para considerarse un Dios? Dios, para empezar, Filo 5 en Minecraft. Después, pues según yo entiendo, yo fui en una escuela religiosa cuando fui en la secundaria. Y según yo entiendo, un Dios es un ser sobrenatural que tiene poderes en un ámbito para poder controlar la realidad humana, según lo que yo entiendo, ¿no? Y pues, si lo pienso bien, suena realista, ¿no? Porque las religiones politeístas tenían dioses para la lluvia, tenían dioses para la tierra, para el sol, para el viento, Para la fertilidad, para todo. para la muerte. Así es, ¿no? Y pues en las religiones monoteístas es algo muy similar, ¿no? Es un ser natural al que le rendimos culto, al que le veneramos, ¿no? Y en este caso es al que creemos que es responsable de la existencia del universo y de nosotros. Para mí, algo que necesita tener un Dios es como un poder absoluto, vaya, que es innegable. Bueno, ante nuestra fe. Exactamente. Pues yo en lo personal para mí lo que representa un dios, bueno, en primer lugar pues tiene que tener todos los atributos antes ya ¿cómo se llama? Marcados, ¿no? Que pues sea omnipresente, omnisciente, básicamente que lo sepa todo, que, ¿cómo se llama? Que tenga el poder de hacer cualquier cosa. Eh, y pues también yo algo que, bueno, esto ya es como más propio, o al menos más en el Dios que yo creo, pues un Dios es alguien que sí está consciente de lo que nosotros hacemos y cómo lo vemos a Él. O sea, y que también para mí un Dios, en lo personal, un Dios no puede ser ni completamente bueno ni completamente malo. En un ámbito muy personal, para mí Dios no es un Dios que sea bueno, así de que va a hacer todo bien, ni tampoco un Dios que sea malvado. O sea, simplemente yo lo veo no como un ser neutral, pero sí como un ser justo en lo personal. Pues sí,
Claro, claro, claro. En muchas religiones lo que se te dice es que Dios te regaló el libre albedrío, ¿no? Que te da la oportunidad de decir lo que deseas hacer, ¿no? Y en algunas se nos habla de un infierno, de un limbo, de niveles de gloria, etcétera, con respecto a eso, ¿no? Porque sí, no puede ser ni completamente bueno, ni puede tampoco regir completamente sobre el mal, ¿no? Porque si no es completamente bueno, entonces es malo, y si es completamente bueno, entonces no es omnipotente, y no sé, entra ahí una paradoja que más adelante a ver si leemos. Exactamente. Y bueno, pues ahora que ya tenemos esta definición de Dios, yo quisiera que repasáramos un poco como todas estas concepciones de Dios que hemos tenido alrededor del tiempo. Obviamente, pues Karel y yo, bueno, sí lo somos, pero a lo mejor en este ámbito, ¿no? Enciclopedias andando. Eh, pero bueno, al menos creo que nosotros podríamos tener un conocimiento básico de algunos dioses que han estado presentes en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Podrías dar algún ejemplo de ellos, Karel? ¿De alguno de ellos? ¿Qué te parece Tlaloc? Vámonos un poquito a el México A antiguo, el nuestro México de México los de oro. aztecas. Exactamente. Vamos a ver. Tlaloc se decía que era antes se decía que era el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de la lluvia. Y literalmente se le sacrificaban personas, corazones, para que, bueno, creían que iba a llover, no sé qué tan cierto sea, pero creían que iba a llover. ¿Y tú, Jorge? Háblanos de algún dios. Ah, bueno, algo más para agregar eso, básicamente Tlaloc era el dios de la lluvia, del rayo y creo que de las nubes, a ver, déjame ver, de los terremotos, perdón. Eh, y pues sí, perteneció a la cultura tolteca, tlaxteca y mexica. Entonces, ¿cómo se llama? Culturas pues creían en este dios y le ofrecían sus tributos. Y pues sí, es una de las figuras más, tal vez más famosas y de las más importantes que hemos tenido en México. Por ejemplo, otro dios que hay un video en el canal que lo pueden ir a ver si gustan es Quetzalcóatl, que era el dios del sol. Eh, que No, él, bueno, básicamente Quetzalcóatl era el dios del todo, ¿no? Para los no, aztecas bueno, era era el como... rey de los dioses, pero es que ahora sí que en estas culturas no había como un dios que regía, más bien que lo pudiera hacer todo, como que cada dios tenía su función. Sí había uno que los gobernaba, que en este caso era Quetzalcóatl, eh, pero no es como que Quetzalcóatl hiciera todo. Pero algo que sí se puede decir que al menos se creía que Quetzalcóatl creó a la humanidad con los huesos sagrados, creo, algo así. La verdad no me acuerdo muy bien, pero como les digo, pueden ver este video, la historia de Quetzalcóatl en 5 minutos y ahí se pueden enterar de todo. Pero bueno, este dios, pues se le presenta en forma de una serpiente, ¿no? Que a lo mejor ahorita eso sí sería como muy descabellado venerar un dios así, pero antes así se le veía, ¿no? Que claro, cabe aclarar que esta forma solo la utilizaba para el combate, porque pues él normalmente se presentaba como una persona normal, pero pues nosotros lo recordamos más en su forma de serpiente. Y a ver, Karel, ¿algún otro dios que a lo mejor ya no sea de nuestro México de oro? Que no sé nuestro México de oro. Mm, ¿Qué te parece Alá? A ver, ¿qué nos puedes decir de Alá? Alá. Bueno, ay, Alá, ¿me recuerdas de qué religión era, por favor? De Del los Islam, ¿no? musulmanes. Ajá, de Del los Islam, del musulmanes. Islam. Exacto. Bueno, Bueno, musulmanes guión Islam. básicamente Alá es la del término que viene en árabe, ¿no? Alá en español, si lo traducimos, significa Dios, ¿no? Y bueno, Exactamente. el término Alá es más conocido en el occidente debido a su utilización por los musulmanes, ¿no? Esto, como tal, es la referencia que se les da a Dios, ¿no? Y bueno, para los árabes, este es su Dios, ¿no? Y pues incluso este mismo Dios se le adjudica a los cristianos como a los judíos, ¿no? Y a este mismo se le adora agachándose y rezándole en dirección a la Meca, me parece, ¿no? Exactamente, o sea, bueno, más
para que la gente entienda mejor, Alá es una forma por ejemplo, el Dios de los católicos, para que me entienda la mayor parte de la gente, para, pues vaya, para los musulmanes, para el Islam, es Alá. O sea, son, por así decirlo, la misma persona, nada más que ahí se le conoce con otro nombre. Si no malentiendo, vaya, a lo mejor hay Sí, alguien claro. me O sea, puede sí, por corregir. ejemplo, nosotros le llamamos quizás a nuestro Dios Jesucristo, a otros Buda y así, ¿no? Pero Ahorita vamos con eso. básicamente Ah, le damos la palabra genérica Dios, ¿no? Para referirnos a una deidad divina con, que sea posiblemente su deidad suprema, ¿no? exactamente. Bueno, yo voy a ir con otro dios bastante famoso, y ni siquiera tanto por la mitología en sí, la verdadera, sino por las películas en la Casa de Lido, sino que es Odín, el padre de todo. Pues Odín pertenece a la mitología nórdica, eh, vaya que se practicaba en los países escandinavos, si no mal refiero, que así no mal recuerdo, que son Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia y no me acuerdo qué otros, son 5 los países escandinavos. Y vaya, pues viene de toda esta mitología de Thor, de Loki, de la serpiente de Midgard, de los enanos herreros y todas estas cosas que se han hecho muy famosos por las películas de Marvel, y aunque sí los mitos son bastante similares, eh, vaya, no son igual que en las películas, eso sí tiene que quedar muy claro. De hecho, por ejemplo, para dar un ejemplo, en las películas, pues Loki es hermano de Thor, bueno, un hermano adoptivo, ¿no? Y en la mitología verdadera, Loki es más como amigo de Odín, o sea, es más como amigo de Odín que de Thor, cuando se supone que las películas es su hijo, ¿no? Pero bueno, no vamos a adentrarnos tanto en eso, ¿no? Este dios, por ejemplo, Odín, es el dios de la sabiduría, de la guerra y de la muerte. Eh, entonces, pues no es a cualquiera pensaría que, no manches, Odín es como el dios, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, como el dios católico, pero de los nórdicos. No, aquí cada dios tenía como sus funciones y no las compartían todos como un dios único. Por ejemplo, pues Thor, que era el dios del trueno, Loki, el dios de las mentiras y así. A ver, Karel, ¿qué otros dios nos tienes? Claro, lo que dices mismo, pasaba con las mitologías griegas, ¿no? Al igual que Claro. con muchas otras, ¿no? Donde Zeus era el creador. Pero bueno, quisiera hablarte de algo un poquito distinto, ¿no? Sí, Dios. Pero les voy a hablar acerca del judaísmo, ¿no? Donde Ok. el concepto de Dios es menospreciado. Ojo ahí. A ver. Tenía mi Bueno, curiosidad, pero ahora tienes mi atención. bueno, debido a sus tradiciones que que son paganas, básicamente las tradiciones judías son paganas, de las que se daban antes y se daban exactamente entre judíos, ¿no? Estos, esto es para evitar que el nombre de Dios sea menospreciado, entonces ellos básicamente creen en Dios, pero menosprecian el concepto de Dios, ¿no? Y una vez escrito como tal su nombre, debe ser preservado de manera indefinida. O sea, básicamente tienen un Dios, pero no tienen muy definido lo que es, vaya, no saben, o sea, no tienen un Dios definido como nosotros que decimos, Jesús nos dice esto, Alá nos pide esto, no. Ellos no lo tienen, no, ellos tienen más materiales cotidianos, vaya, ¿no? Como un calendario que incluye citas para orar o O el tienen libro ciertas este que comidas. especial que tienen los judíos, ¿no? Que es como su Biblia, por así decirlo. No me El acuerdo Tora, cómo ¿no? se Se llama. llama Tora, Ajá, algo Tora. así. No, Sí, la sí, verdad sí. no recuerdo y pues no quisiéramos decir algún dato erróneo, pero sí, algo que sí estoy seguro es que los judíos tienen como un libro especial que ahí viene como toda su doctrina. Sí, vaya, el Torah para ellos vaya, es un libro, ¿no? Son servicios litúrgicos y por ellos se gastan y se sacrifican mucho, ¿no? Chale. La verdad, pues es que su religión es muy extremista, por así decirlo, ¿no? Ellos tienen prohibidas muchas cosas y las tienen que respetar al pie de la letra, ¿no?
Pero bueno, ellos en su religión Ajá. dice que todos los textos religiosos que incluyan el nombre de Dios deben ser quemados. Sí, bueno, tengo entendido que también es como muy difícil acceder a ser judío, ¿no? Por lo mismo. Sí, sí, de hecho creo que nada más puedes convertirte en judío si naces en familia judía o te casas con un judío. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, bueno, a mí en lo personal siempre me ha dado como mucha curiosidad ver esta religión específica, los judíos. Un saludo a todos los judíos que nos estén viendo. Pero, pero bueno. Y vamos a, ¿cómo se llama? Bueno, yo voy a decir eh, uno más y una corrección a toda la gente que a lo mejor piensa que este personaje famoso es un dios. Y vamos con el más conocido de todos. ¿Te parece, Karel? Charles Chaplin. Pues uno, a lo mejor para irnos un poco más más lejos de lo conocido, pues tenemos a Shang-Di, que es un dios chino, que significa Shang-Di de todo lo grande, o es el más grande, o sea, básicamente pues otro rey de los dioses, ¿no? Pero aquí pues hay mucha como controversia porque no se está seguro de qué representaba este dios. Se sabe que fue el creador del universo según la mitología china, pero no se sabe bien qué representaba, como por ejemplo, regresando a los dioses anteriores, no sé, Zeus, pues dios del rayo, ¿no? Y el rey de los dioses en el Olimpo. Odín, de la sabiduría y shalala, shalala. Este Shang-Di no se sabe bien eh, qué representaba, pero sí se sabe que es el rey de los dioses para la mitología china y el creador del universo. Entonces, pues ahí está uno. Y ahorita Karel dijo algo bastante curioso que no es así y que de hecho me faltó agregar en mi video de Buda, que salió la semana pasada, si no mal recuerdo. Buda, asimismo, nunca se consideró un dios. A lo mejor mucha gente pensábamos, porque yo también lo pensaba, que Judas iba a decir, que Buda eh, era un dios, pero no. Buda es un ser que alcanzó un estado de iluminación conocido como el nirvana, que era para básicamente desprenderse de todo lo pasajero y todo lo malo del mundo, por así decirlo. Entonces ya en este estado, él predicó pues a su gente y les enseñó pues esta doctrina budista, porque pues él, por así decirlo, la descubrió o la reinventó. Pero en sí, en lo que yo creo, bueno, más bien en lo que había investigado, eh, déjenme tantito lo busco. En lo que creen los budistas, y vaya, en todas estas religiones, bueno, que es del Tíbet, básicamente, es en el Dalai Lama. Este sí es un dios, que es en el dios que creen los budistas, que es un líder espiritual. Entonces, pues Buda no es un dios, más que nada como estas enseñanzas de Buda son como se llama, como un estilo de vida, o sea, sí lleva como su doctrina este pensamiento budista y los que se lo toman más en serio, que son los que están en el budismo tibetano, pues también tienen ciertas prácticas como religión, pero más que nada el budismo es una forma de vida, no tanto de creer en un dios. Y a lo mejor y me equivoqué y el Dalai Lama no es como un dios tampoco, sino es como el papa, pero del budismo, vaya. Eh, pero bueno, ya como pasando por todos estos dioses que son conocidos, sí, pero yo creo que el dios al que vamos ahorita pues es el más conocido de todos, ¿no? O el que más, no, al menos nosotros aquí en Occidente, cree la El gente. que más domina en el mundo, vaya, ¿no? Porque la iglesia se Eh, encargó de pues fíjate que ya no profetizarlo en tanto, ¿eh? todo. Bueno, ahorita con todo esto del internet y todo esto, creo que la mayoría de las personas ya se consideran ateas, ¿no? Bueno, un gran porcentaje de la No, población. pero vaya, a lo que yo voy es que sí, o sea, un porcentaje de la población son ateas, pero lo que yo digo que en cuestión de las personas que se consideran creyentes de alguna religión, está el Islam ya muy cerca del cristianismo. No me refiero al cristianismo de los cristianos, o sea, específicamente, sino a las personas que creen en esta historia de Cristo.
Eh, pero bueno, antes algo que yo quisiera aclarar, que a lo mejor Karel no, más bien, no es que a lo mejor tiene las dudas, no sé, eh, pero al menos según yo, no es así. Quiero aclarar, según yo. Nosotros que creemos, bueno, todas las personas que creemos en Cristo, también creemos en Dios, que son, para mí, según yo, son dos personas distintas. Sí son dos personas distintas, ¿no? Ajá, pero yo creo que mucha gente malinterpreta que Dios y Jesucristo son dos personas distintas. Dios, pues vaya, es el Padre de Jesús. eh, y Jesús se podría decir que es como un tipo semidios, que fue quien vino a la tierra, quien fue crucificado, quien pagó por nuestros pecados y que pues posteriormente revivió, ¿no? Eh, entonces, pues nada más como que quedara en claro esa diferencia de que, pues sí está Dios, que es el que es todopoderoso y así, y abajo, por así decirlo, está Jesús, que es su hijo. Sí, pero vaya que Jesucristo en la religión católica es quien intercede por Dios ante su Padre, como tal. Exactamente. Bueno, de hecho se dice, y no solo en la religión católica, sino en varias religiones, que básicamente Jesús es nuestro abogado ante Dios. O Sí, sea, sí, sí, porque está como, sentado a su derecha. exact- exactamente, porque como dijimos antes, un Dios, bueno, yo creo que en sí el Dios católico representa, bueno, más bien el Dios cristiano, representa muy bien esto, que un Dios no puede ser ni completamente bueno ni completamente malo, porque pues si Dios eh, fuera bueno, aunque pecaras, pues te salvarías, ¿no? Y si fuera malo, pues ahora sí que nadie se salva. Pero entonces, el ser un Dios justo, como yo lo veo, pues ahí es cuando entra Jesucristo, que es como, pues para ayudarnos a nosotros, ¿no? Pero bueno, ya que repasamos todos estos dioses tan representativos en las culturas, quisiera pues hablar de eso básicamente. ¿Qué tan representativo tú crees, Karel, que ha sido la religión en la historia de la humanidad? Pues vaya, desde los inicios del tiempo, el humano se ha puesto a analizar las cosas, a su naturaleza, a su alrededor, y se ha dado la tarea de comprenderlo, de entender el porqué, de entender los procesos, ¿no? Y pues ahorita, en pleno siglo XXI, como quieras, tenemos la internet, tenemos física, tenemos ciencia, pero hace milenios esto no se tenía, ¿no? Y el ser humano tenía una necesidad de comprender las cosas, de comprender su mundo, de comprender las cosas que lo rodeaban, su universo, ¿no? Y ahí es donde le quieren dar una explicación sobrenatural a las cosas, ¿no? Al crecimiento de los árboles, a por qué el agua fluye, por qué las estrellas cambian de posición. Y es donde nace la idea de un dios. Claro que también tienen muchos factores que ver ahí, no solo eso, vaya. Pero pienso yo que es nuestra necesidad de creer en algo, nuestra necesidad de encontrar fe, de encontrar algo De encontrar la explicación, ¿no? ajá, vaya, algo en que creer y que nos dé confianza, que nos dé seguridad. Y es de ahí de donde yo pienso que nacen las religiones. Exactamente. Yo en lo personal pienso, bueno, más bien siento que ha influido tanto la religión como claro que dijo este Karel que ahí se podría dar como este inicio de pensar eh, cómo darle un sentido a las cosas, pues por Dios, ¿no? Eso es lo que se hacía antes. Ahora pues ya está como un método más, eh, ahora sí que el método científico, como bien se dice, para demostrar por qué pasan las cosas. Pero también yo pienso que Dios ha sido tan representativo en nuestra historia que incluso han habido guerras en su nombre. O sea, vaya, no es por ahora sí tirar a alguna religión, pero pues todo el mundo conoce los horrores que, que pasaron en la Inquisición. ¿Cuánta gente no murió por simplemente o creer en otra cosa o no creer, o aunque creyeran, pues sufrían debido a estas personas y pues todo lo hacían en nombre de Dios? Eh, y pues yo creo que es tan representativo para llegar a esos niveles y aparte pues en nuestra cultura, en todo lo que, ahora sí que muchas cosas de las que hacemos ahorita están tan influenciadas por la religión o por un Dios, con el simple hecho de la palabra a Dios, significa creo que en nombre de Dios o algo así.
si no mal recuerdo. O sea, tan arraigado está en nuestra esencia de humana, pues ¿cómo se Este llama? término. Personaje, ajá, este término, este personaje, que incluso en nuestra manera de hablar, pues está presente. Sí, como tal, y en México lo tenemos un poquito más marcado, ¿no? Porque a todo decimos gracias a Dios, primero Dios, hasta O en mañana si Dios Latinoamérica, quiere. ¿no? Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Que son, bueno, creo que los países de Latinoamérica son los que más fe, protestan hacia las religiones, que son las católicas, donde como tal se cree en Jesucristo. Exactamente, o en expresiones como Dios mío, o ay Dios, y así, ¿no? Pues incluso pues hasta este punto ha llegado, ¿no? Que ya como el mismo lenguaje incluye este término de Dios. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Karel, que esto ya también es más personal. ¿Tú por qué crees? Mira, mucha gente dice, ¿no? Si existe un Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita de la pandemia, si existe Dios, ¿por qué dejó que pasara? Eh, pues todo esto que, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Que encontraron 19 muertos en Tamaulipas y cosas así, por ejemplo, todo esto que ha salido del abuso sexual y esas cosas. ¿Por qué crees que pasen si existe un Dios? Bueno, para empezar, ¿tú crees en un Dios? Esa sería la primera pregunta. Sí, claro, yo tengo muy presente lo que es mi religión, ¿no? Vaya, y la sigo pues yo me atrevería a decir que con respeto y con cierta pasión, ¿no? Ahora bien, Exactamente. la pregunta que me dices, o ¿cuál era la pregunta para empezar? ¿Si existe un Dios o por qué existe el mal? Ajá, más que nada, si tú crees que existe un Dios, que ya nos respondiste, y por qué existe mal si existe Dios, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Bueno, vaya, bueno, yo que soy un poquito más bueno, para empezar yo soy fan de Albert Einstein, ¿no? Y tuve una conversación él muy interesante cuando él era pequeño con un profesor de su escuela, ¿no? Es un cuento que circula de boca en boca no sé si es una fábula ficticia o si sea algo real, ¿no? La cosa es que Albert Einstein dice, no está demostrado que eso suceda en realidad, que existe un Dios, ¿no? Y el profesor le pregunta, ¿cómo va a existir Dios? O sea, ¿qué lo hace todo bien y es todopoderoso en un mundo imperfecto y lleno de dolor? Eso le pregunta, ¿no? Y supuestamente Einstein le responde con otra pregunta y le dice, ¿existe la oscuridad? Y el profesor le dice que no, que la oscuridad es la ausencia de la luz. Y el alumno vuelve a preguntar, ¿existe el frío? Y de nuevo le contesta que no, que en realidad es la ausencia del calor. En ese momento, Albert Einstein le dice, el mal no existe, profesor, es la ausencia de Dios, ¿no? Y pues se dice que debatieron un poquito sobre aquel tema, ¿no? Pero bueno, en un punto más personal, yo pienso que tiene que ver con el libre albedrío que nos regaló en la religión católica nuestro Dios, ¿no? Ya que nuestra Biblia dice que Dios terminó con la vida humana dos veces, ¿no? Que extinguió bueno, no la extinguió de todo, ¿no? Porque en un caso el más conocido es el arca de Noé, ¿no? Donde estuvo 40 días y 40 noches lloviendo para generar una inundación masiva y ahogar a todos los pecadores, menos a Noé, quien fue el Y a su encargado de familia. llevar, y a su familia, quien fue el encargado de llevar un animal de cada especie en un barco y repoblar la tierra. Y pues así fue, ¿no? Y justamente se nos platica que cuando el agua empezó a bajar, salió un arco iris. Y que es el símbolo de que Dios nunca volvería a atentar contra las decisiones de la humanidad. Y es como el punto por el que explican la religión católica de por qué tenemos el libre albedrío y por qué podemos decidir entre el bien y el mal. Pues nada, ¿no? Yo pienso que esa misma razón es por la que me atrevo a decir yo que existe el mal, por el libre albedrío, porque tenemos conciencia. Vaya. Vaya, muy buena respuesta, mi buen Karel. Y sí, bueno, en lo personal yo no soy católico y yo también creo en Dios. Yo me considero miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocidos como mormones. Y sí, también tenía, vaya, este conocimiento de lo que cuenta Karel, bueno, en cuestión de Noé, que Dios dijo que pues ya jamás volvería a atentar contra la humanidad. Pero en lo personal, esto ya pues es un punto personal, y yo creo que
ahora sí que existe el mal en el mundo porque tiene que existir. O sea, bueno, yo siempre hago esto, como ponte a pensar, ¿para qué venimos al mundo si es todo felicidad aquí? O sea, ¿por qué no nos quedamos en el cielo si aquí también, si Dios pues castigara a todos los malos y no hubiera maldad, ¿para qué venimos aquí? O sea, pues simplemente sería como para nada. O sea, ¿dónde está como la aprobación que tengo entendido que a eso venimos, a ser probados, para ver si somos dignos de volver a estar en su presencia? Entonces, si no hubiera nada que probarnos o no hubiera ningún mal, no hubiera ningún pesar aquí en este planeta, pues no tendría chiste estar aquí. O sea que claro que pues pasan guerras, gente inocente sufre, ¿no? Que por ejemplo, como podría decir que es de libre albedrío, ¿no? De pues sí, cada quien toma sus decisiones, pero cuando imagínate, yo decido matar a alguien, ¿por qué Dios no interviene ahí? Pues porque ahora sí que estas cosas tienen que pasar. Al final, pues los malos recibirán su castigo y los buenos pues estarán de vuelta con él. Pero pues al menos yo como respondiendo esa pregunta de por qué existe el mal en el mundo es porque tiene que pasar. O sea, porque a eso venimos, a ser probados. Y aparte el mundo no es como que todo sea maldad, también tiene sus cosas buenas. Pero si no hubiera maldad en el mundo, pues ¿a qué venimos aquí? Eh, Exactamente, así lo ah, dices, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta que nos hemos hecho los seres humanos por mucho tiempo, ¿no? De cuál es el propósito de nuestra existencia. Quiero decir, venimos a la Tierra, trabajamos, vivimos una vida, entre comillas, muy larga, de un promedio de vida de 70 a 85 años, pero realmente ¿a qué venimos a la Tierra? O sea, ¿a qué nos manda Dios? Según esto, asumiendo que existe Dios, ¿no? asumiendo que existe Dios, se supone que Él nos creó, ¿no? Que Él nos trajo a la vida, Él nos dio la vida. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Es algo que a mí en lo personal me confunde y pues quería saber, pues tú qué crees al respecto. Bueno, yo contestando esa pregunta que hace mi buen Karel, quisiera explicar, a lo mejor esto es un poco complejo, allá en casita, pues a lo mejor no me podré explicar bien porque tampoco es como sea un experto en el tema, pero intentaré hacerlo lo más, ¿cómo se llama? Eh, lo más simple posible, ¿no? Y quisiera aclarar cuándo estoy basando mi fundamento en mi religión y cuándo estoy basando mi fundamento en un pensamiento propio. Quisiera empezar con mi religión, ¿ok? Vaya, nosotros creemos que, o sea, para empezar, nosotros también creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, no creemos en los santos ni en la Virgen, pero pues también, bueno, en esencia creemos en Jesucristo y en Dios, ¿no? Que son como lo más genérico, por así decirlo, que creen las religiones cristianas, ¿no? En lo personal, nosotros creemos, bueno, Dios nos hace la promesa que si regresamos a su presencia, si hacemos como todo bien aquí en la tierra, podemos llegar a ser como Él. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere Dios? Que nosotros podamos llegar a ser también dioses. Porque aquí, por ejemplo, llega esta disyuntiva, ¿no? ¿Dios tendrá padres? ¿Dios existe simplemente porque existe o alguien lo creó a Dios? O sea, por ejemplo, Dios, en este caso, tuvo un hijo, Jesucristo. Por lo cual, si tuvo un hijo, Jesucristo también tiene una madre. Esa es una buena pregunta, ¿no? Y nosotros también creemos que hay una, por así decirlo, pues bueno, se le conoce como el Padre Celestial, ¿no? En esta religión, a Dios, para que no haya como esa confusión de, pues todos son dioses, ¿no? Y para que no haya esa confusión, pues se le conoce como el Padre Celestial. En este caso, entonces, habría una Madre Celestial. Creemos que sí, pero esa es una doctrina muy profunda que no voy a explicar aquí. Pero bueno, el chiste es que, pues la meta de esta etapa de probación es llegar a ser como Dios. Entonces, y aquí es cuando quiero separar entre bueno, lo que dice mi religión y lo que yo pienso, esto ya es más lo que yo pienso. Yo imagino este ciclo de, pues venimos a la tierra, bueno, Dios nos crea, por así decirlo, venimos a la tierra, somos probados, regresamos,
y pues ya vemos lo que nos tocó, si fuimos buenos, pues estar con Dios, si fuimos malos, pues no estarlo, y pues llegar a ser como Él, ¿no? Al punto de que nosotros llegamos a ser, vaya, Dios, ¿qué pasa? En lo personal, pues como les digo, yo creo en esa promesa, ¿no? De que si nosotros nos esforzamos, puede llegar a haber un punto en el que nosotros seamos como Dios, que claro, no, quisiera aclarar que no, bueno, según nuestra religión, no todas las personas buenas van a llegar a ser como Dios. Eh, Eso es un poco más difícil, que de hecho próximamente haré videos sobre eso, que creo que es un tema que les podría interesar. Eh, pero entonces, pues ya eres Dios, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que hizo Dios con nosotros, de crear humanos y cosas así? En lo personal, yo creo que sí. Entonces, yo lo veo como un círculo. O sea, de que se repite este proceso de que Dios crea a sus hijos, por así decirlo, son probados, regresan con él, sus hijos se hacen Dios y repiten este ciclo. Entonces yo lo veo así, como algo que pasa, que se está repitiendo. Y también algo que creo, y que también esto ya es personal, que Dios no es como, bueno, al menos el Dios en el que yo creo no es como el Dios del universo, es el Dios, por así decirlo, de esta galaxia. Porque incluso en nuestros libros, pues se avala que hay vida en otros mundos, pero a lo mejor esa vida no corresponde a este Dios, sino corresponde a otro Dios. ¿A qué concepto? A lo mejor este, por así decirlo, ente que nosotros conocemos Dios, no es único. Hay más en el universo es infinito. O al menos si no es infinito, es muy grande. ¿Por qué pensar que solo existe un Dios? A lo mejor las culturas antiguas no estaban tan equivocadas en pensar que existían varios dioses. Entonces, pues como yo lo veo, pues sí, nosotros tenemos nuestro concepto de nuestro Dios y pues yo creo que es nuestro Dios, pero a lo mejor no solo existe Él, a lo mejor hay más y que rigen a otros planetas o a otras personas. Así que yo creo que ese es el propósito, ¿no? Como que seguir haciendo la vida en el universo, por así decirlo. A lo mejor lo que dije para muchos estará muy fumado, en especial para los ateos, pero pues en lo personal, y por eso es una opinión propia, es lo que yo creo. Que no sé qué opine de eso el señor González, que está muteado. A ver, vaya, sí es que estoy muteado porque pues no vaya a causar interferencia con el ruido, ¿no? Pero, vaya, mencionabas que a lo mejor todavía lo consideraban como el dios de esta galaxia. Bueno, mi mamá es como creyente de algo llamado Feng Shui. No es una religión, como tal no es una religión, Es como un sino estilo que... de vida, ¿no? Como Ajá, el vaya, budismo. el Feng Shui es como tal un estilo de vida, ¿no? Y ellos no como tal, no siguen a un dios, siguen a el universo, ¿no? Vaya, para no tocar la deidad de un dios y así, ¿no? Y recuerdo que en uno de los videos que ya ve, y escuchando un poco, dicen que como tal puede ser que no haya varios dioses, ¿no? Sino que pueda ser un solo dios en todo el universo, pero que todos los seres lo veamos de distinta forma, ¿no? Ya Como por la Galactus, conexión. ¿no? Thanos, Iron Man, ¿no? No, pero, o sea, ahora sí que hablando un poquito en serio, y para lo mejor que la gente entienda un poco mejor, eh, bueno, usando este ejemplo de Galactus, Galactus se podría decir que en el universo Marvel es una deidad, ¿no? Pero esto que pasa con Galactus es que cada civilización a la que él se acerca lo ve de manera diferente. Por ejemplo, los humanos o la concepción que tienen los humanos de Galactus es como un humano gigante, ¿no? Que a lo mejor puede pasar lo mismo con Dios. Nosotros lo vemos como una persona, ¿no? Por eso nos vemos semejantes a él. Pero a lo mejor otro tipo de especies en el universo lo ven diferente, pero sigue siendo el mismo, vaya. Sí, así es, ¿no? Y te digo, ahí lo manejan como el universo, ¿no? Y pues ahí mismo mencionan que pues no es lo mismo estar en México ahorita y dar tu opinión de lo que ves en tu país, a estar en Japón y dar la opinión de lo que ves en ese país, ¿no? A lo mejor aquí en México vemos muy lejos la tecnología 5G y en Japón ya la están viviendo, ¿no? Ya está en las 6, ¿no? Ajá, ya están en el 2062. Y bueno, así, ¿no? Y pues es lo que ellos describen, ¿no? De que a lo mejor no son muchos dioses de muchas religiones, sino que es uno solo,
pero que cada quien le dio una forma a su semejanza, ¿no? Vaya, a como ellos lo imaginan que es, como lo ven que es, o en las formas que se les pudo haber manifestado, ¿no? Entonces, ellos dicen mucho, yo le pido al universo que por favor me ayude en un examen, incluso tienen creencias como la ley de la atracción, la ley del yo puedo, cosas así, ¿no? Las 4 leyes de la vida y Ujú. cosas así. Y sobre la existencia humana es algo que me tiene muy desconcertado, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, sí creo que el propósito de nuestra existencia es como ser bueno y alcanzar un cierto descanso digno, ¿no? Un ¿Eterno? descanso, un descanso eterno, pero que sea de, como tú dices, ¿no? En niveles de iluminación, pues para mi religión a lo mejor es no irse al infierno, ¿no? Y llegar al cielo y pues tener la vida eterna, ¿Eterna? pues ganada, ¿no? En compañía de nuestro Señor. Y pues nada, ¿no? Eso es lo que yo pienso, lo que yo veo. Y quiero creer que si llegamos a tener otras civilizaciones, pues ellos van a tener a lo mejor su propia idea de Dios, ¿no? O llegan a un punto de conocimiento, de inteligencia, donde ellos digan, es que no creemos en Dios porque tenemos la tecnología y la ciencia y no tenemos necesidad de creer. ¿Quién sabe, no? A lo mejor hay de todo, como los ateos, que también explican todo mediante ciencia, ¿no? Y la verdad es que está padre, pero no sé, ¿no? No sé, pues eso es por mi parte. Ahora bien, Exacto. yo te Ajá. quiero preguntar, George, ¿por qué crees? Exacto, esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué crees? Y pues yo en lo personal, mi buen Karel, para empezar, pues vaya, todo esto que expliqué como de este ciclo de dioses, que a mí me gusta llamarlo así, eh, para empezar, a mí se me hace como un buen sentido a nuestra existencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando científicamente, ¿cuál es el propósito de nosotros los humanos? Reproducirnos, nada más, seguir sembrando nuestra descendencia. Pero como yo lo veo con lo que acabo de explicar, es como eso, pero a una escala celestial, una escala bíblica, o sea, de seguir creando vida en el universo. Porque, claro, o sea, como bien dice Karel, bueno, pues a lo mejor la creencia de Karel es de que sí, a lo mejor solo hay un Dios en todo el universo, pero que cada quien lo ve diferente, ¿no? O de su mamá, vaya, bueno, pues de alguno de los dos, vaya. Pero pues yo en lo personal que creo que no solo hay un Dios, o sea, para nosotros sí solo hay un Dios, pero así como universalmente, ¿no? Eh, pues me gusta pensar eso, ¿no? Que nuestro propósito es, en primer lugar, llegar a ser, pues, un ser supremo, o sea, no tanto ni siquiera por el poder, sino por lo que representa, pues, ser así y poder crear vida. En lo personal me gusta este pensamiento, ¿no? Pero eso ya es como muy aparte de lo que voy a decir ahorita. En lo personal, yo creo en Dios y yo creo que esto es lo más común que le vas a preguntar, que te puede decir alguien que cree en Dios. Y es que porque lo he sentido en mi vida. En lo personal, yo no considero que soy una persona completamente buena. Me he equivocado muchas veces y muchas veces he requerido una ayuda que a lo mejor no puedo conseguir en este planeta. Y yo en lo personal, pues sí me he puesto de rodillas y rezarle pues a mi Dios, ¿no? Y yo he sentido su respuesta, he sentido pues por así decirlo, su amor y su cariño en mí y pues me he sentido reconfortado, ¿no? Y en lo personal yo siento que es al menos mi Dios, alguien en el que te puedes refugiar, ¿no? Que te puede ayudar, que no te va a dejar solo. Ahora sí que como el de este meme que si estoy con Dios, ¿quién está conmigo? ¿Quién está contra mí? Pero pues aunque suene como chiste, pues es verdad, ¿no? Y que claro, pues en lo personal, pues ahora sí que la respuesta a la pregunta del señor Karel es porque yo lo he sentido, porque yo he sentido que lo que he leído, lo que he aprendido en mi religión es verdad. Y algo que también quisiera decir, que esto también ya es más personal, en lo personal yo creo que todas las religiones, sin excepción, tienen un cachito de la verdad. En lo personal, yo creo eso. Pero bueno, señor Karel, usted díganos, ¿por qué cree en Dios?
Retomando un poquito lo que dices tú de que todas las religiones tienen un poquito de verdad, pues sí, tienes mucha razón en eso que dices, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho decirte, no porque tú tengas razón significa que yo estoy equivocado. Exactamente. Y sí, ¿no? Ahí va. Y ahora te digo, ¿por qué creo yo en Dios? Bueno, pues me voy a ir a un poquito, o sea, sí lo voy a tomar más adelante, pero primero me quiero ir un poquito más a la niñez de la mayoría de los niños mexicanos, ¿no? ¿Por qué creemos en una religión? Pues más que nada por la influencia de nuestros papás, ¿no? Porque nos la inculcan, porque desde pequeños nos dicen que hay un Dios, nos llevan a la iglesia y nos tratan de meter esa fe, ¿no? Y si bien nos sirve, es muy útil, es muy bonito porque, bien o mal, te ayuda a ser un ser humano mejor, ¿no? A Ajá, esforzarte por pues ser un humano ahora sí que mejor. enseñan valores, ¿no? Ajá, vaya de que Dios era bueno, tú tienes que ser bueno, tienes que ser misericordioso, ayudar a la gente y pues si no lo Así, quieres ver de un método creyente, si eres ateo y si me dices puras patrañas, pues velo de este modo, ¿no? Cuando menos una religión te está guiando por un buen camino y hasta eso intenta es que seas bonito. mejor. Sí, así es, te intenta ser mejor ser humano, ¿no? Vaya, porque pues tampoco es como que la religión te vaya a hacer destacar mucho en tu vida laboral, pero como ser humano, la verdad es que te ayuda mucho. Es muy bonito eso, ¿no? De aprender a ser bueno con los demás y pues ser piadoso, ¿no? Ayudar y dejar que te ayuden, entender a las personas. Y pues eso es lo que se nos enseña principalmente a los niños en México, ¿no? Es como que te van metiendo, te van inculcando la religión. Más adelante tú creces y tenemos en la religión católica lo que llamamos la confirmación, donde tú decides si quieres seguir en la religión o si prefieres salir de ella, ¿no? Si, no, si quieres seguir ahí, pues haces la confirmación y pues ya, se supone que debes ser católico para toda tu vida y si no, pues no pasa nada, ¿no? Sencillamente tomaste tu decisión y no pasa nada, nadie te va a hacer nada. Y ahora bien, ¿por qué tengo fe yo? Pues por lo mismo que dices tú, Jorge. También, pues, me he encontrado en pues, situaciones de, pues, complejas, ¿no? Donde tú ya ves, ya te ves más para allá que para acá, ya ves más la derrota que la victoria. Y pues recurres a Dios, ¿no? A rezar estas enseñanzas que te dieron tus padres, a orar, a inclinarte hacia la fe. Y pues de repente ves que las cosas empiezan a salir mejor y dices, órales. Y pues ese es mi caso porque yo creo en la fe y por algunas otras personas que yo he visto, que yo he conocido. Bueno, para empezar, digamos que todos los que fueron a la cárcel salieron creyendo en alguna religión, salieron creyendo en Dios. Por alguna extraña razón, no sé si tengan una iglesia o doctrina allá adentro, pero todos salieron creyendo en la Virgen de Guadalupe, en San Juditas, en alguna deidad. Y quizás lo encontraron como refugio en medio de la desesperación o no sé, pero de que te ayuda a ser una mejor persona, ahí está, ¿no? De que te ayuda a crecer un poquito como ser humano, ahí está. Y te digo, no tenemos ninguna prueba viva de que Dios existe, sino tenemos nuestra fe y puedes decidir en creer o no. Y como tú y como yo, la mayoría de los creyentes es porque lo han sentido calma, ¿no? Y han sentido como, si bien no directamente un milagro, les ha ayudado a encontrar como un camino de tranquilidad, ¿no? Esa esperanza de creer en algo, de tener fe en algo, de, no sé, de cierto modo hasta te da un motivo. Y pues esa es mi razón por la que yo creo. Excelente, mi buen Karel. Y ahora yo quisiera hacer como la misma pregunta, pero ahora sí que con nosotros no aplica, pero estaría bien que tú dieras tu opinión. ¿Por qué crees que la gente no cree en Dios? O sea, los que no creen, ¿por qué crees que no creen en él? ¿Por qué creo que no creen en Dios? Bueno, pues yo si le tuviera que atribuir algo por qué no creen en Dios es por la sociedad, más que nada, ¿no? Por la sociedad moderna, no sé si llamarlo desinformación, pero de cierto modo siento que sí influye mucho lo que son las redes sociales, los TICs, la escuela, la sociedad moderna y pues todo eso, ¿no? Vaya, por ejemplo, dos padres ateos, ¿no? De ciencia, la mayoría es por ciencia, no nace por ciencia, bueno, yo también creo mucho en la ciencia, pero sin embargo no dejo de creer en Dios, al igual que Einstein, no dejo de creer en Dios. Este, y pues la mayoría es por eso, ¿no? Tú vas a la secundaria, la prepa, a la universidad,
y conoces a una persona, una chica que te dice, no creo en Dios, y tú dices, yo sí, y pues te comienza a explicar las cosas desde un punto científico y a lo mejor dices, no, pues sí es cierto, ¿por qué va a existir un Dios? Claro, esto no es siempre, ¿no? Pero en su mayoría es por la influencia de otras personas o en las mismas redes sociales, ¿no? Entras a un grupo como de ciencia o de ateos o amigo que no cree en Dios y pues empiezas a encontrarle cierto sentido a sus argumentos y es como cuando vas a tomar una decisión con respecto a tus convicciones, a tus principios y te hace temblar, ¿no? Hace que tus pilares empiecen como a desequilibrarse, causa un desequilibrio en tu fe y comienzas a dudar y lo comienzas a analizar. Y si por alguna razón te das cuenta o caíste, no sé si llamarlo caíste, o si te, bueno, dejémoslo en si te das cuenta de que tienen razón y que probablemente un Dios no existe, es donde tú dices, ¿sabes qué? Tiene razón, ¿por qué estoy creyendo en algo que jamás he visto? ¿Por qué estoy creyendo en algo que no me ha dado pruebas jamás, en algo que no se sabe si es cierto, en algo que, en lo que lo único que tenemos para creer si es cierto es un libro llamado una Biblia y un padrecito en una iglesia que te está diciendo la palabra de Dios? Y quién sabe si sea verdad, ¿no? Y son cosas que así me he topado, ¿no? Que me han dicho amigos que tampoco creen en Dios, que dicen ellos, nunca me ha ayudado a mí, por eso no creo que sea real, y se vale, ¿no? Cada quien tiene su Exacto, punto de se vista. vale. Y pues eso, mi George, yo pienso que uno va transmitiendo esas ideas a otro y pues cada quien decide si tomarlas o no, ¿no? Y en su mayoría pues son un poquito más lógicas que tratar de explicar un ser o, bueno, sí, un ser, una deidad que no está comprobada, que no tenemos ninguna prueba objetiva de su existencia, ¿no? Y creo que nos podemos guiar nada más por nuestra fe, por nuestra creencia. Y hay personas que pues ya perdieron esa fe, que pues analizando de un modo muy, por así decirlo, cerrado, dijeron, no, Dios no existe, no tengo pruebas, Dios no existe. Solo veo lo que, Lo que ¿cómo va ese creo, ¿no? dicho? No, ver De para ver creer. hasta creer, ajá, ver hasta Ajá, creer. No, exactamente. pero yo siempre lo digo mal, digo ver hasta creer. Y pues así, ¿no? O en lo personal, muchos que no creen en algún Dios, pues lo que dicen, ¿no? Ver para creer. Es como el común denominador. No siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Y tú? ¿Por qué lo crees? Exactamente. Bueno, yo en lo personal creo que voy a compartir muchos datos que también dio el señor Karel. Yo creo que es por estas cosas. Ahorita las dije, iba a decir por estas tres, pero no sé si van a ser tres. Bueno, una de las principales, yo creo que, y esa le dijo Karel, que mucha gente no lo ha sentido. O más bien, que ha recurrido a él y no les ha ayudado. O sea, de que mucha gente, y yo conocí a alguien así, pues no voy a decir su nombre para no quemar a esa persona, obviamente, que me dijo, yo no creo en Dios porque cuando lo necesité no estuvo para mí. Y pues eso es algo en lo personal que a mí sí como que sí me choqueó, por así decirlo. O sea, como que sí me puso en jaque, porque es algo fuerte, ¿no? A lo mejor una persona que creía, bueno, más bien que tenía una sincera intención de acercarse a Dios a pedirle ayuda, eh, pues sintió que no estuvo para él. Yo creo que eso es algo bastante, pues fuerte, ¿no? Que claro, bueno, ahorita te podría dar una explicación de por qué no, o sea, por qué a lo mejor no fue así, pero pues eso ya sería como adentrarnos en otra cosa. Pero yo creo que una gran razón es esa, ¿no? Que a lo mejor personas o no lo han sentido o cuando recurrieron a él, pues a lo mejor no recibieron una respuesta como tal. Otra, como bien dice Karel, pues ahora sí que al momento de que nuestra humanidad va avanzando y vamos descubriendo cómo funcionan las cosas a lo mejor realmente, pues empiezas a descartar lo viejo, ¿no? Y de que hay, em, pues si ya sabemos, no sé, por qué el fuego funciona, ya no vamos a creer en el dios del fuego, porque nosotros, ahora sí que por así decirlo, somos Dios porque nosotros ahora también podemos dar fuego y ya sabemos cómo funciona. Entonces, en lo personal, como yo pienso que vamos avanzando y vamos descubriendo el funcionamiento de las cosas, pues descartas, pues sí, lo viejo, que en este caso sería Dios, o sea, de que,
pues ya esa creencia arcaica que tenían, ¿no? Sobre los dioses. Eh, pues ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí que podría decir que esa es otra razón. Y la tercera, que yo creo que es la que más ha pegado ahorita, que yo creo que la gente ve a Dios como algo viejo, restrictivo y aburrido. Me voy a explicar por qué. Algo, o sea, al menos mucha gente ahora ve a Dios como, ay, sí, en lo que cree mi abuelita, ¿no? O mi abuelita que es súper creyente. O sea, como algo que ya es del pasado, ¿no? Yo que ahorita soy bien open mind y soy bien joven y así, pues yo sé que esas cosas no existen, ¿no? Una es esa. Dos, pues es como, imagínate, ¿qué prefieres tú? ¿Irte de fiesta o ir a la iglesia? Pues obviamente la mayoría podrá decir, pues irme de fiesta, ¿no? Porque pues a la iglesia a qué voy, ¿no? A escuchar ahí al padre dar su sermón, o al obispo dar el discurso, o a lo que vaya a hacer a la iglesia que vayas. Y pues obviamente es algo que pues a lo mejor no te llama la atención ahorita porque pues hay tantas cosas para hacer, a lo mejor antes no había tantas cosas como ahora, y dices, pues mejor me voy a hacer otras cosas que ahí perder mi tiempo en la iglesia. Y otra, como algo restrictivo, es porque tú dices, ay, si yo creo en una religión, pues me tengo que restringir estas cosas. O sea, a lo mejor, mira, por ejemplo, en el caso muy específico de mi religión, pues no puedo tomar café, no puedo tomar alcohol, eh, ¿cómo se llama? Tengo que servir una misión si soy hombre, bueno, que eso no es completamente a fuerzas, y así, ¿no? Como ese tipo de restricciones, o a lo mejor no puedo salir en domingo porque tengo que ir a la iglesia, y así, y ese tipo de cosas, y es como la gente dice, pues no se me hace tan atractivo porque prefiero seguir mi estilo de vida, ¿no? Que a lo mejor no es que sea malo, pero mi religión, bueno, esta religión me está diciendo que no haga cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces yo creo que por esa combinación de factores, de que entre gente que a lo mejor Dios no les ha ayudado o que Dios va en contra de lo que hacen ellos y así, eh, pues yo creo que por eso la gente no cree en lo personal. No sé si quieres agregar algo a esta idea, Karen. No, creo que fuiste muy claro y conciso esta vez. Pues sí, en lo personal yo creo eso, que por eso la gente no cree en Dios. Y pues yo quisiera que los dos dejáramos ahorita nuestra reflexión acerca de este tema de Dios, de que si está bien o está mal que exista, o sea, que existan como las religiones, por así decirlo, si está bien o está mal a tu criterio, pues creer o no, y así. Entonces, pues si nos compartes como tu reflexión acerca de este tema, Karel, que en lo personal a mí se me hizo de los más interesantes que hemos tratado en el podcast, pues que con quién nos quieres dejar el día de hoy. Bueno, pues la verdad es que a todas las personas que nos estén escuchando, ya sea 1 o 10,000, pues les quiero decir que los invito, la verdad es que los invito a creer en Dios, en una religión, porque si bien dicen, ok, no es verdad, sí te da un poquito de sentido, ¿no? Y vaya que no tienen, yo la verdad, no tienen mucha necesidad de hacerle caso como tal a la iglesia, sino crean en un Dios, crean en ese ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia muchas veces te llena la cabeza con ideas que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica, el diezmo. ¿Por qué Dios quería el 10% de tu salario para él? O sea, son cosas que no tienen sentido, vaya. Diosito, no dudo mucho que te vaya a pedir dinero, dudo que lo necesite para empezar, ¿no? Eso lo hacen más bien para poder fortalecer sus templos. Vaya, tan solo el Vaticano es más un estado que una iglesia, que una O a lo nación. mejor Más bien, también como una prueba de fe, ¿no? quizás podría ser una O prueba de sea fe, que, pero bueno, ahora sí que no quisiera interrumpirte, pero como ahora sí que quisiera como decir esto, que por ejemplo en mi religión no es como que Dios necesite el dinero, ¿no? Pero a lo mejor nosotros le hemos dado un valor muy grande a lo monetario y pues si eso vale tanto para ti, ¿estás dispuesto a dárselo a Dios?
O sea, no es como que Dios lo necesite, pero estás dispuesto a dárselo porque crees en él. Entonces yo creo que es algo interesante, ¿no? También. Pues sí, también, ¿no? Podría ser que sea una prueba de fe, ¿no? Pero ciertas iglesias, pues como que te obligan, podría llamarlo así, ¿no? Te obligan, por ejemplo, la Santa Inquisición antes, ¿no? Cómo te ponía, te obligaba literalmente a decir lo que ella quería. Y pues ella no estaba bien, entonces dudo que a nuestra deidad le hubiera agradado del todo eso, ¿no? O que se libraban guerras y se gritaba en el nombre de Dios y pues no, ¿no? Entonces, pues yo, si quieren creer en la iglesia y en Dios, adelante, ¿no? Yo la verdad, soy un poquito más creyente en Dios, en la Virgen, que en la iglesia, ¿no? Porque en la Biblia vienen sus palabras, las palabras de Dios, lo que Dios quería, bueno, Jesucristo, hijo de Dios, no lo que la iglesia dice que es correcto, ¿no? Por ejemplo, tan solo la iglesia dice hoy en día que la homosexualidad está mal, y en la Biblia en ningún momento dice eso. En la Biblia, en la nuestra, nunca dice que el amor entre dos hombres está mal. De hecho, dice que el amor es de todos, que el amor es para todos, entre todos, y que, es más, dice ámense los unos a los otros. Y Dios incluso besaba a sus discípulos, y no tenía pudor en ello, y era algo muy normal para él. Tampoco se dice que el sexo sea malo, y en la iglesia lo ven malo. En la Biblia solamente está en contra de que el cuerpo humano sea visto como un objeto de placer, de lujuria, antes que como la mejor creación de Dios, antes de verlo con respeto, ¿no? Porque pues es adoración de Dios, somos su adoración según la Biblia, y que lo veas el cuerpo como un objeto de placer está mal, ¿no? Entonces, pues los invito yo a creer en esto, es algo muy bonito, pero pues al final del día la decisión está en ustedes, ¿no? Ustedes son quienes tienen la última palabra en si creer en Dios o no. Y si no, también pueden tener un punto medio, ¿sabes? O sea, yo me considero una persona de ciencia, pero no por eso dejo de creer en Dios, ¿no? Aunque explique la evolución, no dejo de creer en que quizás Dios es el creador de la vida en la Tierra o incluso en el universo. Y pues esa es mi reflexión, es que yo en lo personal sí creo, es algo muy bonito, es algo que te deja quizás muchas enseñanzas y mucha sabiduría, quizás no de manera que tú lo hayas visto o lo hayas probado, pero puedes aprender de algo como la Biblia, ¿no? Si bien Jesucristo no lo quieres ver como un Dios, al menos eso fue una persona muy sabia. En la Biblia vienen cosas y palabras muy sabias, llenas de sabiduría, de esperanza. Y pues dejo de hacer un poquito de spam con respecto a mi religión y pues eso es todo por mi parte. Muy bonita reflexión que nos da el señor Karel. Y pues yo les quisiera compartir algo, ¿no? También. En lo personal, muy aparte de mi reflexión ahorita que voy a dar, yo siento que las religiones, en su gran mayoría, pues ayudan a ser mejores a las personas, ¿no? Si en el caso de que a lo mejor Dios no existe y todo sea un invento, pues yo creo que el que existen las religiones no está mal, porque hacen a la gente mejor, como repito, en su mayoría, porque muchas veces pues sí nos hemos equivocado nosotros como hombres, como humanos, y así, ¿no? Pero pues es algo que te intenta hacer mejor. O sea, por ejemplo, y algo que también quiero como aprovechar para decir, por ejemplo, cuando tú ves, no sé, a los testigos de Jehová, a los misioneros mormones, a la gente que va predicando en las calles, pues ellos simplemente te quieren llevar un mensaje de paz. O sea, a lo mejor para ti puede ser hartante, así de que, ay, a cada rato vienen a tocar tales, ¿no? A cada rato vienen a predicar tales, ¿no? Pero al final lo que quieren hacer es llevarte un mensaje de paz. O sea, no es nada malo, ¿no? Y yo creo que pues por eso no está mal que exista una religión. A lo mejor muchas personas pueden decir, ay, no, la religión te idiotiza. Pero pues al final, mientras seas una buena persona, yo no creo que importe la manera en la cual lo seas, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, pues sí es un tema bastante, pues no complicado, pero sí tal vez un poquito complejo de tratar. Bueno, que es lo mismo, vaya. Bueno, pues sí, es un tema complicado, vaya, la religión, Dios. eh, Así en Algo nuestra delicado, vida. ¿no? Es algo delicado. Y
Pero pues en lo personal, yo pienso, sí, que Dios vive, que Dios existe, y que no porque a lo mejor no lo veamos, como dice Karel, significa que no está. Y que ahí es donde entra más que nada la fe, ¿no? De que pues creemos en él aunque no lo vemos. No, no quiero que este podcast se malinterprete. Ay, como aquí los de religión, ¿por qué no invitaron a un ateo para que él diera el punto de vista, ¿no? Obviamente, pues porque no se dio la oportunidad. Y esto, de hecho, este tema, pues ahora sí que salió muy improvisado. Y que a lo mejor se podría hacer incluso una segunda parte, ¿no? Invitando a alguien que no cree pues, para que también se dé su opinión, ¿no? También es válido. Y pues al final de estos son opiniones, no estamos diciendo que lo que creemos sea la verdad. Y pues ya, incluso que él y yo podemos diferir en unas cosas porque no somos de la misma religión. Pero al menos mi punto es que en lo personal yo creo que sí, Dios existe y que pues al final Él quiere que seamos buenos, ¿no? Y que seamos mejores. Por si no lo saben, yo tengo al menos personalmente la definición de caridad como el amor puro de Cristo. Entonces, yo creo que estas enseñanzas que al menos se me han dado en mi religión, pues son, para mí son verdaderas y son buenas porque me han hecho ser mejor persona y lo he visto con gente que me lo ha dicho de que como que dicen, es que tú eres diferente o como que tú en ti puedo confiar y así, como en cosas así, que, que yo me he puesto a pensar, pero ¿por qué? Y pues simplemente recuerdo, pues por lo que he aprendido, por lo que esta religión me ha hecho ser. Y en lo personal estoy muy orgulloso de ser en la persona que soy por estos valores que me han dado. Y quisiera terminar con, con esta, con esta escritura, ahora sí que va a sonar muy extraño, pero ahorita que se las diga, por así decirlo, pues ya agarrará sentido, que se me perdió. Pero bueno, esto va más que nada para todas las personas que tienen esa duda, ¿no? En la versión de la Biblia Reina Valera, que vaya, creo que comprende la Biblia de los católicos, la Biblia de los cristianos, eh, de los mormones y no sé cuántos más. En Santiago 1.5 eh, dice, dice esto, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué quiere decir esto? Mi buen amigo, mi buena amiga que nos está escuchando, que llegó hasta el final del podcast, para empezar que nada, pues te lo agradezco haber llegado aquí. Pero si tú tienes la duda de que, de que si Dios existe, si estás pensando que si algo está, pues ahora sí que viéndonos, que espera algo de nosotros, que estamos siendo probados, pues pregúntalo. No tiene, o sea, y esto no aplica, a lo mejor tú dices, pues me lo dices de tu religión, no. Esto aplica para todos. Yo creo que si tú pides de corazón una respuesta, a lo mejor la puedes obtener. Yo creo que eso es lo más, el mejor consejo que les puedo dar a esta gente que duda tal vez en la existencia de un Dios. Pues simplemente pregúntaselo si existe. Y si él te da una respuesta, pues ahí lo tendrás, ¿no? Y la respuesta de Dios, Que le responda, no. no, y se va, ¿no? Ajá, llega, aparece y dice, no, ¡fum! Y se desaparece. Se va. Pero pues ahora sí que, pues pregúntaselo si existe. Y eso no va de mano de ninguna religión. Y yo creo que pues esa sería la mejor manera, ¿no? Y otra cosa que me gustaría dejar en claro es que, como dije, mis amigos, nosotros nos equivocamos mucho como personas. A lo mejor, por ejemplo, en cuestión de la religión católica, se le puede acusar por la Inquisición, por este tema que salió hace algunos años de los padres pedófilos, y a lo mejor también a varias religiones. Ahorita a lo mejor no tengo, es muy específico el caso, y tampoco es por tirarle hate a los católicos, eh, pero también muchas religiones que se han equivocado, incluso por ahí incluso los judíos, ¿no? Que crucificaron a Cristo. Eh, pues algo que yo creo que sí quedará en claro es que
Y como dice una canción, pues que creas en Dios, pero no en los hombres, porque los hombres nos equivocamos. O sea, al final yo creo que Dios, o la doctrina, por así decirlo, no se cambia, no se mancha, no cambia. Nosotros somos los que se nos equivocamos. O sea, yo creo que no puedes juzgar a Dios por lo que hacen las personas. O sea, yo creo que Dios es punto y aparte, no porque a lo mejor un padre se haya equivocado, o sea, no un padre, o sea, un padre católico, vaya, o así un sacerdote se haya equivocado, significa que por eso Dios no existe, o por eso Dios está mal, o Dios es malo. Los que nos equivocamos somos nosotros, no Dios. Entonces, pues eso, ¿no? Pues que si quieren saber que si existe Dios, pregúntenselo y que pues los errores que hacemos aquí son de nosotros, no son errores de Dios. Y bueno, ¿creer algo que quieras decir? Sí, que por favor sigan nuestra página de Facebook, cuyos links aparecen en los comentarios. Se ve un contenido calientito, muy bueno, muy interesante, y pues si les gustó esa transmisión, yo creo que nos pueden pedir una parte 2 ya con todo el elenco, y si quieren, no sé, podemos incluir alguna peli, no sé, cabe la posibilidad. Debate, mira, este va a ser el título, debate católico, mormón, judío, budista, ateo. Uno terminó llorando. Ese va a ser el título del video. Y un azteca, ¿no? Sale mal. Y una azteca, sale mal. Y que nos caiga un rayo a los cuales. Termina en herejía. Pero bueno, pues como bien dijo el señor Karel, pues abajo estarán todos los links de nuestras páginas y el Instagram de Karel mío por si gustan seguirnos. También pues compártanos ustedes en los comentarios, pues si ustedes, si creen que existe Dios, a lo mejor hago algo ahí en mi Instagram o alguna dinámica que pueda poner en... Y que aparezca aquí en este video, que nos diga la gente por qué cree en Dios o por qué no. Pero bueno, como les digo, pues al final estas son opiniones de cada quien, todas las opiniones son respetables, todos los puntos pues son de cada quien, no porque nos veniste a escuchar aquí significa que nosotros tengamos la verdad absoluta ni mucho menos, pero pues al final, pues si quieres seguir algún consejo que dimos aquí o alguna reflexión la quieres aplicar en tu vida, pues lo puedes hacer, ¿no? Esperemos que les haya gustado, que les haya entretenido. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Para que sigan el contenido que yo hago y el contenido que hacemos en conjunto. Y pues espérense al martes, creo que sale nuevo video en el canal. Así que pues un saludo y bye.